Las luces entonces representan cuál es el orden de cada una de las herramientas que debe ser usada. Además de que el computador también tiene un control por si también se usa el orden equivocado. Ahí vemos varios sistemas Pokayoques integrados en ese sistema de manufactura. Listo, entonces continuamos con la clasificación de los métodos de Pokayo. Chingueo Chingo los clasificó en método de contacto, método de valor fijo y método de valor movimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. Listo. Los métodos de contacto son métodos donde un dispositivo sensitivo detecta las irregularidades y anormalidades en la dimensión o en el acabado de alguna parte en especial de un componente, producto o pieza, pudiendo o no existir contacto entre el dispositivo o el objeto a analizar. Se usa para probar forma, tamaño o cualquier otro parámetro físico en una entrada, salida o prueba de proximidad. Detecta cualquier desviación de la forma, características, dimensiones u otras condiciones específicas a través de los mecanismos que mantienen contacto directo con la pieza. Frecuentemente se utiliza un sensor, que a continuación vamos a tener la explicación por parte de nuestro compañero Gerson de los tipos de sensores y tipos de mediciones instrumentos de medición que hay. Una subdivisión de esta categoría es el método sin contacto, que realiza la misma función a través de dispositivos tales como fotoceldas. Un ejemplo claro de esto es una banda transportadora que detecta, por ejemplo, esta imagen que tenemos aquí, la de abajo, que detecta un producto que no corresponde a esa banda transportadora. Siguiente diapositiva. Tenemos los métodos de valor fijo, que con este método las anormalidades son detectadas por medio de la inspección de un número específico de movimiento. En caso donde las operaciones deben repetirse, un número determinado predeterminado de veces. Básicamente se usa para probar el número de repeticiones o partes o pesos de un ítem o artículo que asegura que esté completo el proceso, que asegure que esté el proceso completo. No permite que el producto salga de la máquina hasta que cumpla el número de especificaciones que se deben hacer. Este método no solo es útil en casos donde la operación debe repetirse un número determinado de veces, sino que también en operaciones en las que existe un valor fijo de piezas, de pesos constantes, etc. De esta forma, este sistema controla las piezas, los movimientos realizados, los pesos, la duración y la velocidad de los movimientos, etc. Aquí podemos observar un ejemplo claro donde el problema es que habían demasiados, o sea, tenían un número determinado de agujeros, el operario que hacer, pero entonces como era una acción repetitiva, lo que hacían algunas veces contaban mal y todo se basaba en el conteo del operario. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron para mejorar? Pues se montó una taladradora en un conmutador de límite para que se contara el número de agujeros y que esta detecte cuando ya esté el número de agujeros específicos predeterminado por el proceso. Entonces, siempre va a ser el mismo número de agujeros sin pasarse o sin disminuir uno, porque es el conmutador el que está, pues, contando prácticamente, está inspeccionando cuando se hace este tipo de procedimiento. Siguiente página, siguiente diapositiva, por favor. El siguiente es el método de paso-movimiento. Estos son métodos en el cual las anormalidades son detectadas inspeccionando los errores con movimientos estándares, donde las operaciones son realizadas con movimientos predeterminados. Este es efectivo método tiene un amplio rango de aplicación y su posibilidad de uso debe considerarse siempre en que esté planeado la implementación de un dispositivo Pokayo.
Básicamente este método lo que hace es fijar que el procedimiento que se va a hacer se cumpla en el orden establecido y con las indicaciones establecidas. Un ejemplo claro es este que tenemos aquí. A continuación también tenemos un video de este ejemplo, pero primero vamos a explicar este que dice acá. El problema que tiene esto es que el error en el montaje de la posición de la pieza. Había muchas posibilidades de error en este procedimiento porque el operario debía coger la pieza de una manera y específica, y el operario algunas veces por una acción repetitiva se confundía. Entonces, ¿qué hicieron? Se montó un conmutador de límite en las cortadas en los dos lados de la pieza de trabajo. Cuando la pieza de trabajo está colocada al revés, que era lo que sucedía anteriormente, el conmutador de límite se activa y la máquina no puede operar. Se ha eliminado por completo. Con esto, pues se elimina por completo los defectos de taladro en este defecto, consiguiendo 0 defectos. Entonces, si la pieza está colocada al revés, el taladro no va a operar. Por lo tanto, se activa una alarma que le advierte al operario, acomode la pieza para poder taladrar. Básicamente lo que le dice. Siguiente diapositiva. Entonces, este es otro ejemplo de paso-movimiento, donde se puede ver que cada paso es iluminado por una lucecita, pero lo que le hace básicamente es mostrarle el sentido del proceso, el orden. Entonces, cada cosita que él hace es anticipada por las luces y es avisado, pues el operario es avisado por las luces que sigue este proceso, este paso hasta completarlo. Y así repetitivamente. Observen las luces cada vez que él inicialmente se enciende la primera luz, ahí ya se hace un poco de zoom, luego la luz verde que sigue, arribita se enciende otra luz, que esa no se alcanza a ver, pero sí se ve un poquitico, y luego, miren lo que sucede, las mismas cubículos levanta sus tapas, también indican color. Ese es otro ejemplo que podemos aplicar en el paso movimiento, las mismas herramientas le indican al operador cuál es el paso a paso. Listo, procedemos a la siguiente diapositiva. Este es otro ejemplo de paso movimiento, donde el problema que había era que el proceso de montaje, como ellos usaban procesos de montaje de diferentes piezas, pues algunas veces montaban los ítems equivocados. Entonces, ¿qué hacen para mejorar esto? Pues construyó un instante giratorio de piezas donde solo tiene una ventana que le da salida específica al modelo que el operario indique. Es decir, él no va a poner un accesorio en un modelo diferente porque el instante giratorio no se lo va a permitir. Entonces, eso evita que haga un procedimiento que no va acorde al sentido del predeterminado por la empresa. Siguiente página. Perdón, diapositiva. Seguimos con los medidores utilizados en el sistema Pucayón. Mi compañero Gerson, porfa, prosigue. Listo. A continuación les voy a hablar sobre medidores utilizados en el sistema Pucayón. Los tipos de medidores pueden dividirse en tres partes. Medidores de contacto, medidores sin contacto y medidores de presión, temperatura, corriente eléctrica, vibración, número de ciclos, conteo y transmisión de información. Siguiente diapositiva. Bueno, primero les voy a hablar sobre medidores de contacto. Existen interruptores de límites, microinterruptores. Esto verifica la presencia y posición de objetos, verifica la presencia y la posición de objetos y detectan herramientas rotas, dañadas, averiadas, entre otros. Algunos de los interruptores de límites están equipados con luces para su fácil uso. Interruptores de contacto. Se activan al detectar una luz en su antena receptora
Este tipo de interruptores pueden detectar la presencia de objetos, posición, dimensiones, entre otros, con una alta sensibilidad. Transformador diferencial. Cuando se pone en contacto un objeto, un transformador diferencial capta los cambios en los ángulos de contacto, así como las diferencias líneas en fuerzas magnéticas. Esto es de gran ayuda para objetos con alto grado de presión. Trimetrón. Es un calibrador digital, es lo que forma el cuerpo de un trimetrón. Los valores del límite de pieza pueden ser fácilmente detectados, así como su posición real. Este dispositivo es muy conveniente ya que los límites son seleccionados electrónicamente, permitiendo al dispositivo detectar las medidas que son aceptadas y las piezas que no cumplen, y las que no cumplen son rechazadas y desechadas. Relevador de niveles líquidos. Este dispositivo puede detectar niveles de líquido usando flotadores y así detectar fugas o cualquier derrame de líquido. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a continuación vamos a ver un video sobre medidores de contacto. No tiene volumen. Los manómetros y termómetros con contacto eléctrico y los presostatos y termostatos mecánicos se emplean para numerosas aplicaciones. Se utilizan principalmente para controlar valores límite. Al sobrepasar o no alcanzar estos valores, se emite una señal que activa una alarma o interrumpe un proceso para proteger a personas e instalaciones. Los manómetros con contacto ofrecen la ventaja de una lectura de los valores in situ. Los puntos de conmutación se pueden ajustar fácilmente con la llave de ajuste ubicada en la caja de conexiones. Según la aplicación, se pueden equipar los manómetros y termómetros con distintos tipos de contacto. El contacto magnético es universal y adecuado para casi todas las condiciones de uso. Los contactos inductivos se utilizan en atmósferas potencialmente explosivas de las zonas 1 y 2. Los contactos electrónicos pueden conmutar pequeñas tensiones o corrientes de forma directa. Por eso son idóneos para aplicaciones con PLC o similares. En el contacto Reed, las láminas de contacto están fundidas en cristal, por lo tanto protegidas contra la corrosión. Los presostatos mecánicos son muy robustos y se utilizan también en atmósferas EXD. Los presostatos mecánicos funcionan con microinterruptores, que destacan por su alta potencia eléctrica. Esta potencia permite la conmutación directa en procesos, como por ejemplo en una bomba. A diferencia de otros tipos de contacto, los microinterruptores están disponibles con histéresis ajustable. Así se puede utilizar dos puntos de conmutación con un solo contacto. No importa para qué tipo de aplicación necesite un manómetro o termómetro con contacto eléctrico o un presostato o termostato mecánico. Los expertos de Vica estarán a su disposición para atenderle y para encontrar su solución. Gerson, disculpe, tienes el micrófono apagado. Qué pena, tenía el micrófono apagado, sí. A continuación, les voy a hablar sobre medidores sin contacto. Sensores de proximidad. Estos sistemas responden al cambio en distancias desde objetos y los cambios en las líneas de fuerzas magnéticas. Por esta razón, deben ser usados
en objetos que sean susceptibles al magnetismo. Interruptores fotoeléctricos, transmisores y reflectores. Los interruptores fotoeléctricos influyen el tipo de transmisor, en el que un rayo transmitido entre los interruptores fotoeléctricos es interrumpido, y el tipo de reflector que usa el reflejo de las luces de los rayos. Los interruptores fotoeléctricos son comunes, usados para piezas no ferrosas, y los tipos de reflector son muy convenientes para distinguir diferencias entre colores, y pueden también detectar algunas áreas por las diferencias entre su color. Sensores de luces, transmisores y reflectores. Este tipo de sistemas detectores hacen uso de un rayo de electrones, y los sensores de luces pueden ser reflectores del tipo de transmisor. Sensores de fibras. Estos sensores de fibras lo utilizan más que todo en las fibras ópticas. Sensores de áreas. La mayoría de los sensores detectan solo la interrupción en líneas, pero los sensores de áreas pueden detectar aleatoriamente interrupciones en alguna área del proceso. Sensores de posición. Son un tipo de sensores que detectan la posición de la pieza, dependiendo de la posición, del ángulo, de cómo se efectuó la pieza. Ellos las detectan, y si hay alguna anomalía, se echa para atrás o pues sale defectuosa. Sensores de desplazamiento. Estos son sensores que detectan deformaciones en el grosor y niveles de altura. Sensores de metales. Por favor, la siguiente. Estos sensores pueden detectar cuando los productos pasan o no pasan por un lugar también, y también pueden ser detectados la presencia de los metales con material sobrante. O sea, esto quiere decir bueno, un ejemplo en un aeropuerto, si hay alguien que lleva de pronto algún arma o algún metal, estos sensores lo detectan de una vez, y pues son muy buenos para estos casos. Sensores de color. Estos sensores pueden detectar marcas de colores o diferencias entre colores. A diferencia de los interruptores fotoeléctricos, estos no necesariamente tienen que ser utilizados en piezas no ferrosas. Sensores de piezas dobles. Estos sensores se pueden detectar dos productos que son pasados al mismo tiempo. Estos sensores son buenos porque detectan dos piezas al mismo tiempo cuando van pasando por la banda transportadora. Sensores de roscas. Son sensores que puedan detectar máquinas de roscas puedan detectar maquinados de roscas incompletas. Eso quiere decir de que si hay alguna rosca o alguna avería en la rosca o un defecto, estos directamente la detectan, y lo que hacen es que, bueno, avisan y pues evitan que se siga dañando y la desechan. Siguiente diapositiva. Por fin puede medir potencia de forma segura con la tecnología de medición de voltaje sin contacto metálico de Giochi, que revoluciona los métodos convencionales para pruebas de potencia. ¿Le preocupan las electrocuciones al hacer pruebas en sistemas de potencia? ¿Le dificulta conectar las pinzas de voltaje en los cables? ¿Gasta tiempo quitando cubiertas en los terminales y le preocupa causar cortocircuitos y arcos eléctricos? Tenemos un nuevo sistema de monitoreo de potencia para sitios de trabajo que requieran precauciones extremas al usar pinzas de voltaje. Realiza pruebas sin riesgos en nuestra búsqueda de mediciones de potencia seguras y eficientes. ¿Cómo lo hacemos? Desarrollando el primer sensor para pruebas de voltaje sin contacto metálico en el mundo. Conéctelos junto con las tenazas de corriente y tendrá acceso a un sistema de medición que proporciona pruebas más seguras y convenientes.
El medidor de potencia Hioki PW3365-20, seguro, simple e inteligente. Este sensor único es una tecnología original de Hioki. Solo tiene que poner la pinza de voltaje sobre el aislamiento del conductor. En este ejemplo, aunque no hay ningún contacto metálico, medimos 200 volts de forma rápida y precisa. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando medimos en un conductor, el sensor de voltaje detecta el potencial eléctrico, el cual es comparado con el del electrodo integrado en el sensor para dar origen a una corriente baja. Entonces se genera un voltaje suficiente para reducir esta corriente a cero, y este voltaje representa la cantidad que circula por el conductor. Las pinzas de voltaje pueden medir en cables de hasta 30 milímetros de diámetro y medir en líneas de hasta 400 volts. Esta tecnología mejora la seguridad y aumenta la eficiencia del trabajo. El registrador de potencia Hioki PW3365-20 es un equipo compacto ideal para instalar en gabinetes de subestaciones y medir incluso cuando los terminales están cubiertos y son difíciles de acceder. Simplemente conecte las pinzas de voltaje sobre los cables aislados. Los tableros con muchos cables tampoco son problema. Los clips de voltaje son muy fuertes y pueden medir incluso en sitios de difícil conexión. Los sensores de voltaje son tan seguros que incluso pueden ser usados en entornos de alta tensión. El registrador de potencia puede ser usado mientras las líneas están en completa operación para que no tenga que interrumpir ningún proceso. La configuración es simple, usando el asistente integrado de configuración rápida. Primero conecte los cables de voltaje al registrador y siga las instrucciones de la pantalla. Luego conecte los sensores de voltaje a los conductores. Luego conecte los sensores de corriente usando el mismo procedimiento. Revise si la conexión está correcta en la pantalla y comience a medir. La configuración es rápida y, lo más importante, confiable. La tecnología sin contacto metálico revoluciona las pruebas de potencia y entrega seguridad Creo que óptima ya para podemos todos los proseguir a la profesionales siguiente de... diapositiva. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los medidores de presión, temperatura, corriente eléctrica, vibración, número de ciclos, conteo y transmisión de información. Bueno, el primero sería detector de cambios de temperatura. Los cambios de temperatura pueden ser detectados por medio de termómetros, termostatos, termocuplas térmicas, entre otros. Estos sistemas pueden ser utilizados para detectar la temperatura de la superficie, partes electrónicas y motores, para lograr un mantenimiento adecuado de la maquinaria y para todo tipo de medición y control de la temperatura en el ambiente industrial. Detectores de fluctuaciones en la corriente eléctrica. Son muy convenientes por ser capaces de controlar las causas de los defectos por medio de la detención de las corrientes eléctricas. Detectores de vibración anormales. Miden las vibraciones anormales de una maquinaria que pueden ocasionar defectos. Es muy conveniente el uso de este tipo de detectores de vibración, ya que nos avisa cuando hay un defecto y cómo se puede evitar. Detectores de tiempo y cronometraje. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, estos detectores se pueden hacer por cronómetros, relevadores de tiempo, unidades cronometradas e interruptores de tiempo y pueden usarse para este propósito. Medidores de anomalías en la transmisión de información. Se pueden usar luz o sonido. Bueno, en algunas áreas es mejor un sonido, ya que capta más rápidamente la atención del trabajador o de aquella persona que no esté tan lejos. Ya que si el trabajador no ve la luz de advertencia, los errores van a seguir ocurriendo. Y el uso de los colores mejora de alguna manera la capacidad de llamar la atención que la luz simple.
Bueno, algunas de las compañías que dedican a la fabricación de este tipo de dispositivos son las siguientes. Lin Electric, Toyota Autobot, entre otras. Siguiente diapositiva. Bueno, ahorita les voy a hablar sobre las características principales de un buen sistema Pocayo. Son simples y baratos, son parte del proceso, son puestos cerca o en el lugar donde ocurre el error. Bueno, el primero son simples y baratos. Si son demasiado complicados o caros, su uso no será rentable para cualquier proceso o cualquier empresa que lo quiera utilizar. Son parte del proceso. Llevan a cabo el 100% de la inspección y del control. Son puestos cerca o en lugar donde ocurre el error. Proporcionan retroalimentación rápidamente para que los errores puedan corregirse al inicio y así evitar algunas fallas o algunos contratiempos. Siguiente diapositiva. Bueno, la relación entre sistemas de control de calidad cero y dispositivos Pocayo. Bueno, el sistema de control de calidad cero es un sistema de eliminación de defectos que utilizan una inspección del 100%. Es una fuente para asegurar que ningún error se convierta en un defecto. Al proveer acciones de mejora inmediata cuando se descubre un error, esto requiere una acción inmediata enfocada desde pequeños grupos o equipos y el desarrollo rápido de dispositivos Pocayo, que eliminan la posibilidad de errores o los detecta tan pronto como sucedan. Bueno, cuando se hace la revisión con ese sistema, se mira las inspecciones en la fuente, inspecciones 100% en el lugar de muestreo, retroalimentación y acción correctiva inmediata. Dispositivos Pocayo. Los dispositivos Pocayo son dispositivos simples y baratos que utilizan para prevenir errores antes que estos ocurran o detectan errores y defectos que han ocurrido antes. Bueno, para hacer esto, como lo mencioné anteriormente, retroalimentan y actúan de inmediato tan pronto los defectos o errores ocurran. Y también ejecutan inspecciones al 100% en la fuente. Bueno, algunos ejemplos del Pocayo pueden ser los CDs de computadoras, que ellos tienen un sentido, bueno, son redondos y tienen una única ubicación para su funcionamiento y evitar así cualquier error en su posición. También puede ser los cables USB, que también tienen solo una ubicación para poder insertarlo y así evitar los errores, en su posición. Siguiente diapositiva. Juan Camilo no tiene el audio. Vamos a hacer un recordatorio de lo que vimos en esta exposición. Entonces, un sistema Pocayo, que cómo funciona, el sistema que es todo completo. Todo el sistema completo que evita que ocurran errores. Y entonces, el sistema Pocayo que está constituido por un dispositivo que es el que mide que se cumpla o no la conformidad. O sea, todos esos dispositivos que ahorita vimos son los dispositivos que miran que se cumplan las conformidades del producto. Si tiene que llevar una temperatura adecuada, tiene que medirla. Si tiene que haber un paso de corriente adecuado, tiene que medirlo, ¿sí? Eso es, básicamente. Si tiene que tener ciertas dimensiones, para eso están los de contacto, los de no contacto. ¿Un filtro qué es? Un dispositivo de contacto, ¿sí?
Entonces, ese medidor después, ¿qué hace? Después va a la función reguladora. Entre las funciones reguladoras tenemos dos, las de advertencia y las que paran la línea del proceso. Las que paran la línea del proceso son más eficientes, controlan más rígida la calidad. Las que no, tienen que ser actuadas por una persona. Ahora, eso es básicamente lo que es el sistema Poka-Yoke. ¿Para qué se hace el sistema Poka-Yoke? Para cumplir con el proceso de calidad cero. ¿Qué es lo que significa? Cero defectos, ¿sí? Inspección en la fuente. Eso es, básicamente. Entonces, vamos a ver más las conclusiones. Los defectos son causados por procedimientos inapropiados, variabilidad excesiva, material dañado o excesivamente variable, piezas de máquinas desgastadas o errores humanos. Estas son las causas normalmente de los errores y por tanto de los defectos. Los tres métodos principales para la prueba de errores son mecanismos o dispositivos, la inspección y el control visual, como ya vimos. Los dispositivos a prueba de errores no tienen por qué ser sofisticados ni costosos, muchos son sencillos y económicos, esa es la idea, tiene que ser una inversión gigantesca. Los dispositivos a prueba de errores no tienen por qué ser sofisticados, las personas que mejor conocen los equipos, las máquinas y los procesos son los que sugieren las mejores soluciones. Esto ya lo vimos con la filosofía Lean. Los controles visuales ayudan a las personas a responder rápida y eficazmente a los problemas, haciendo que las anomalías y el desperdicio sean obvios. Lo de la inspección visual, ¿sí? O sea, los errores no tienen que esconderse, tienen que corregirse. Especialmente procesos manuales, donde los mecanismos o dispositivos no son una opción. Las señales y los ardones, lámparas de alarma pueden alertar al personal sobre los problemas, pero hay que corregirlo, ya lo vamos a ver. Siempre es necesario encontrar las causas fundamentales de los problemas y realizar mejoras, lo de la causa raíz. Y los controles visuales solo hacen visibles las anomalías, depende de las personas tomar medidas correctivas. Allá vimos prácticamente todo lo que es del Poka-Yoke, vimos para qué sirve, vimos cómo se hace y qué dispositivos se usan para aplicarlo. Muchísimas gracias. La bibliografía